Muy bien, pues entonces vamos a comenzar con un pequeño panorama, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos encontramos al día de hoy a nivel mundial? ¿Qué es lo que podemos visualizar? Veamos cómo está y cómo se encuentra en números la pandemia justo a nivel mundial, insisto, solo con el afán de poder sentar un poco de contexto. Bueno, pues observamos en la gráfica de la izquierda cómo ha evolucionado desde el 3 de mayo del año pasado a la fecha, más o menos, justo la tendencia que ha seguido el ritmo de la pandemia en cuanto a casos nuevos. Ajá, entonces, esta estadística es a nivel mundial, insisto, y lo que nos permite observar justo es cómo ha evolucionado, cómo se está moviendo. Observamos que estamos saliendo más o menos o empezamos a salir de esa cresta que se dio aproximadamente a finales de abril, principios o mediados finales de abril, principios de mayo, y entonces, pues bueno, pudiéramos observar que nos dirigimos hacia un nuevo valle. Ajá. Entonces, este nuevo valle, pues es un declive en los casos que surgen a nivel mundial. Ajá. Entonces, es lo que podemos esperar y observar de este pequeño análisis. Ahora, en el mapa de la derecha, observamos la distribución de casos, la densidad de casos a nivel mundial. Y pues bueno, ahí observamos más o menos América del Norte, América del Sur, que hay todavía una densidad importante, asimismo en los países de Medio Oriente. Ajá, seguramente ustedes sabrán por las noticias y estarán enterados de cómo se está moviendo esto. Vámonos a nivel local. ¿Qué es lo que está pasando en México con respecto justo a esta información? Pues bueno, la información que nos da, la información oficial que nos dan las autoridades de salud es la siguiente. Ajá, 2.3, casi 2.4 millones de casos registrados, de los cuales 1.9 son personas que se han recuperado y desafortunadamente 220,000 muertes. Haciendo un poquito de números, pues veremos entonces que aproximadamente, de acuerdo con esta estadística, habría alrededor de 200,000 casos activos, si es que hacemos ahí sumas y restas. ¿De acuerdo? Así es como nos encontramos. Esta información, había olvidado comentarles, que es información que se dio o que se bajó del día de ayer de los principales sitios de Internet. ¿Cómo lo vemos a nivel gráfico en nuestro país? Pues bueno, observamos naturalmente una tendencia muy similar a como lo observamos a nivel mundial, ¿no? Entonces, observamos diferentes crestas y ahora observamos también una tendencia de casos nuevos a la baja. Según las estadísticas, el promedio de casos nuevos de la última semana es de 2,300 y del último día registrado que nos ofreció el sistema es de 822. Entonces, pues bueno, observamos claramente justo esa baja. Ahora, insisto, esta es información oficial. Entonces, habrá que observar todos los acontecimientos en torno y que atañen al país y saber cuáles son las causalidades de estos. Para ello, pues bueno, hay que estar sumamente pendientes de todo lo que pasa. Bien, por supuesto, una de las principales razones por las cuales también hay decrementos tiene que ver con la vacunación. Ajá, entonces, sabemos que desde hace ya un par de meses se ha empezado a distribuir y se ha empezado a aplicar la vacuna contra COVID-19. Entonces, esto, por supuesto, es que ha ayudado a nivel mundial a poder ir decrementando el número de casos activos y el número de contagios. Entonces, ¿cómo nos encontramos en cuanto a la vacunación? Pues bueno, igualmente, de las estadísticas hasta el día de ayer nos indican que México, que es únicamente con el afán de señalarlo, se encuentra en la primera posición en esa tabla, tenemos un 8.3% de población completamente vacunada. Recordemos que la estadística gira en torno a dos diferentes valores. Las personas con 2 dosis, si es que la vacuna es de doble dosis, o de una dosis es completamente vacunada. Y por otro lado, las personas a las que se les aplica una vacuna de 2 dosis y únicamente se le ha aplicado una. Entonces, bueno, en general, por eso tenemos 10.7 millones de personas completamente vacunadas, que representan este 8.3%, y 23.3 millones de dosis que se han administrado. Entonces, ahí vemos la diferencia.
Si hablamos en números totales a nivel mundial, pues bueno, es 4.6% de la población. Y pues bueno, solo a manera de comparación podemos observar algunos otros países, ese top de la tabla. Entonces, donde vemos, por ejemplo, en Estados Unidos con el 37.7%, Reino Unido con el 30.4%. Entonces, pues bueno, por supuesto es que es uno de los principales, si no el principal factor que ha hecho que empiecen a bajar el número de casos activos. Ahora bien, sigo centrándome específicamente en México. De todas esas estadísticas, las autoridades federales desde el año pasado, han destinado un semáforo para indicarnos cómo se moverán las actividades, qué es lo que podemos y no hacer en torno a, o cuáles son las recomendaciones de lo que podemos o no hacer en torno justo a la pandemia. Lo que hicieron fue justo determinar este semáforo, que son 4 colores. De hecho, en la pantalla estamos viendo el último decretado para esta semana. Entonces, observamos cómo es que se mueven. Pero antes de ir hacia la colorimetría, quisiera hacer un muy breve repaso de la información que nos ofrece la autoridad federal de cómo se calcula este semáforo. Y entonces nos da diferentes indicadores. Ajá. El primero de ellos es la tasa de incidencia de casos activos estimados por cada 100,000 habitantes. Ajá, entonces, ahí nos da cierta densidad. También se utiliza la tasa de casos hospitalizados por cada 100,000 habitantes. El siguiente factor es la tasa de mortalidad por cada 100,000 habitantes, número de reproducción efectiva de COVID, esto es número de nuevos casos o número de nuevos contagios, y por último, la tendencia de la tasa de mortalidad por 100,000 habitantes. Estos son los factores que se utilizan para el cálculo del semáforo. Cuando se realizan los cálculos, y bueno, hay todo un informe de cómo se realiza, se llega a un indicador final. Este indicador final será el que indique cuál es justo el color de este semáforo para cada una de las entidades federativas. Ahora bien, últimamente y principalmente en este mes, ha habido mucha información y desinformación, desafortunadamente, en torno al semáforo y qué se puede y no hacer. Recordemos que la autoridad federal lo que hizo fue emitir estas medidas, emitir este semáforo y recomendar qué es lo que se podría hacer en torno a cada uno de los colores. Ellos incluso lo señalan como recomendaciones. Y entonces, que además de que debemos estar pendientes justo a estas recomendaciones, debemos también estar pendientes a las recomendaciones de la autoridad estatal, ¿no? De la autoridad de cada entidad federativa. Entonces así se compone el qué podemos y no comenzar a abrir, comenzar a hacer qué actividades podemos destinar. Por supuesto es que el dedicar tiempo a todas las recomendaciones pues sería todo un caos. Por lo tanto, el día de hoy exclusivamente nos vamos a centrar en las recomendaciones a nivel federal. Ajá. Entonces, pues ahora sí, ¿cómo está compuesto el mapa en México? Vemos 3 estados en naranja, 15 en amarillo y 14 en color verde. ¿Qué significa cada uno de estos colores? Vamos a ver cada uno de ellos. Comienzo con el naranja. Ajá. Básicamente lo que nos dice es que además de las actividades esenciales, o que así llamó el gobierno, se permitirá que las actividades económicas no esenciales puedan trabajar con un aforo del 30% a su funcionamiento, siempre y cuando se cuiden todas las medidas emitidas por las autoridades de salud. ¿De acuerdo? Entonces, en naranja hasta 30%. Vemos que hay 3 estados, ¿no? En este semáforo todavía. Por lo tanto, si tenemos actividades en estas entidades, será importante el ceñirnos a esta recomendación. Posteriormente tenemos el color amarillo. Ajá. El color amarillo, aquí ya empieza a haber como cierto, un poco de caos, ¿no? Porque de acuerdo con este semáforo, con el que emite la autoridad federal, nos dice que ya puede abrir, se pueden reanudar todas las actividades laborales. Ajá. Solo nos recomiendan cuidar a las personas de mayor riesgo y que, pues justo que este riesgo sea en torno a COVID-19. El espacio abierto se abre de forma regular y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. En fin, nos da una serie de recomendaciones. Lo realmente importante aquí es que de acuerdo con
recomendación, entonces ahora los 15 estados, entre los cuales se encuentra la Ciudad de México, pueden retomar actividades laborales sin mayor complicación y sin un aforo permitido o sin un aforo exclusivo. Ajá. Insisto, cada una de las entidades ha hecho nuevas recomendaciones, pero este es el gran mapa. Por último, vemos 14 entidades en verde. Ajá. Esto es que ya prácticamente estas entidades pueden regresar a sus actividades sin mayor inconveniente, incluidas las actividades escolares. De hecho, para la propia Ciudad de México ya hay una fecha prácticamente de regreso a las actividades escolares e incluso la jefa de gobierno ha dicho en los últimos días, me parece que ayer o hoy, que estaremos transitando al semáforo verde a principios de junio. Entonces, pues bueno, esta es prácticamente la información en cuanto a qué nos dicen las autoridades. Entonces, eventualmente, con esta información, pues sabemos que estaremos regresando a la organización y estaremos retomando nuestras actividades. Por lo tanto, con ello, tenemos este gran reto de regresar a la oficina. Conforme nos acercamos a este mayor desconfinamiento, hemos estado, pues, algunas organizaciones más de un año trabajando en un esquema de teletrabajo, en algunos casos un esquema híbrido o mixto, y pues bueno, ahora cada vez más colaboradores regresan a sus actividades habituales en las instalaciones de la oficina o del trabajo, ¿no? Entonces, aquí, entonces, es justo cuando surge la principal pregunta. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer la organización para ganar la confianza de los trabajadores acerca de que sus espacios de trabajo son seguros? Y en torno entonces a esta pregunta es a donde estaremos dirigiendo los próximos minutos. Ajá. Ahora bien, veamos un poco más de números. Ajá, ya saben que me encanta el tema de estadísticas, de números, etcétera. Hay un estudio que se realizó hace un par de meses, la consultora se llama Kelly Services, y lo que nos dice es que, de acuerdo con la muestra que realizó, con el muestreo que hizo, alrededor de 30% de trabajadores en México regresarán a sus labores cotidianas al 100% en los centros de trabajo que les corresponden. Ajá. Este regreso eventualmente será para a lo largo de todo el año. Entonces, es importante tomar este número en cuenta. Segunda estadística, alrededor del 57% de la fuerza laboral entonces mantendrá un esquema híbrido de trabajo, es decir, algunos días o trabajo flexible, algunos días desde casa o en teletrabajo y algunos días en el centro de trabajo, dependiendo de las actividades y cómo se organice la empresa. Haciendo cuentas, por supuesto, es que nos resta el 13%, y este 13% serán las personas que trabajarán de manera remota, ¿ok? Entonces, si las cuentas nos salen perfectamente, hoy en la sesión estamos 33 personas hasta este momento. Entonces, si calculamos un 30%, alrededor de 10 personas, más o menos, ¿no? De esta sesión estarían regresando, si no es que ya, a la oficina justo en los próximos días o en las próximas semanas. ¿Cómo es que está el ánimo en cuanto a regresar al trabajo? Y aquí voy a lanzar una pequeña encuesta. Les pido que me ayuden con responder la primera pregunta. Y esto es, si tuvieras que regresar hoy a la oficina, considerando que no has regresado, o si ya regresaste, ¿qué tan seguro te sentirías o te sientes en este momento con respecto a regresar? Entonces, esa es la primera. Y en la segunda, te pido que me ayudes a responder. ¿Qué condiciones te preocuparían más del entorno al regresar a la oficina? Ajá. En cuanto a las condiciones, puedes responder más de una. Te pido que sean máximo dos, más o menos para hacer ahí un poquito de estadística, a ver cómo estamos en este grupo. Entonces, ya empiezan a llegar algunos casos. Solo un minuto más para ver los resultados.
Gracias, Hugo, por el comentario en el chat. Definitivamente el traslado. Hablaremos un poco más adelante de él. Gracias por el comentario. Voy a terminar la encuesta, ya tenemos más del 80% de participación. Así es, se las presento ahora. Así es como quedan. La mayor parte, el 65% al menos de esta sesión, no se sentirían seguros de regresar en este momento a la oficina. ¿Cuáles son los factores que más les preocuparían? Encontramos aglomeraciones en la oficina y como segundo lugar, la calidad del aire y la ventilación de justo del espacio físico. Muy bien, no estamos muy lejos de los aprendizajes que hemos tenido. Vamos a compararnos justo con la experiencia que han tenido algunos otros países como Estados Unidos, algunos países en Europa y en Medio Oriente, que por supuesto han tenido mucho más experiencia en cuanto al desconfinamiento. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa y lo que nos han dicho diferentes estudios en torno al aprendizaje de estos países? El primero, que el 68% de estas personas no se sentía seguro trabajando en sus espacios de trabajo. Es lo primero, entonces, a lo que tenemos que abocarnos y poner mucho foco. Después, una de cada 4 personas, un 25%, estaría dispuesto a renunciar si su empleador no implementa las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Y aquí voy a hacer una extensión. No solo es que el empleador no garantice las medidas, puede garantizarlas, pero no comunicarlas efectivamente. El trabajador, al no saberlo, entonces no se sentirá seguro de poder regresar. Por último, el 56% de los trabajadores están más preocupados por una potencial transmisión de virus a través del aire que por el contacto con una superficie. Entonces ahí estamos bastante con respecto a esta muestra. Es muy importante tomar en cuenta justo estos aprendizajes, ya que conforme justo nosotros empecemos a avanzar en el desconfinamiento en nuestras organizaciones, pues tendremos que dar certeza justo a toda la población. Ajá. Por lo tanto, surge entonces la siguiente pregunta, y esta es, ¿cómo preparo a mi empresa para este eventual regreso al trabajo? Entonces, a partir de esta sección, vamos a ver las principales recomendaciones de diversas autoridades. Esto es tanto a nivel mundial como en México, qué nos recomiendan, qué han hecho y sobre todo qué es lo que podemos hacer para facilitar esta transición y para que todas las personas en la organización se sientan seguras, se sientan cómodas y finalmente sean productivas. ¿De acuerdo? Muy bien, empezaré con algunas otras preguntas. ¿Qué es lo que es más relevante preguntarnos en torno a este eventual regreso? Hay 8 puntos que son sumamente importantes atender antes de que podamos transitar hacia el regreso. Vamos a ver cuáles son estos 8 puntos. Uno, muy importante, cómo comunicarnos eficazmente con todas nuestras audiencias durante, antes y durante la fase de regreso al trabajo. Ya lo había dicho, lo quiero remarcar. La comunicación en este momento es fundamental para que todos estén alineados y para que las cosas marchen de manera efectiva. La organización puede hacer 1 millón de cosas. Si no las comunica correctamente, entonces no surtirá ningún efecto. Se brindará información y formación nueva para las personas que regresan al trabajo. Entonces, esto es importante también que tengamos en cuenta. ¿Qué información vamos a dar a quiénes? Y además de la información, ¿cómo vamos a formar a las personas en torno a un lugar seguro? ¿Cómo vamos a apoyar una buena atención psicológica? Ya vimos que puede surgir ansiedad, que no todos nos sentimos seguros. Probablemente esa ansiedad se pueda manifestar mediante muchas cosas, entre ellas, pues por supuesto, una baja productividad. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar la salud mental también de nuestros colaboradores? Se vuelve sumamente importante en este momento. ¿De qué forma se van a abordar las medidas de distanciamiento físico en las oficinas y en otras áreas del lugar de trabajo? ¿Cómo se medirá la temperatura? ¿A quién le vamos a permitir ingresar a la organización? ¿Y cuál será el aforo que ésta permita? Ajá, entonces, son otras cuestiones que resultan fundamentales. Déjenme poner mute a un micrófono. Listo. ¿Qué otra pregunta tenemos?
qué tipo de protocolos de limpieza se van a utilizar, qué limpiadores se utilizarán, cada cuándo se va a hacer, quién lo va a hacer, qué responsabilidad de qué, pues bueno, es importante. ¿Qué tipo de instrucciones y capacitaciones se proporcionarán para garantizar que se apliquen las nuevas directrices de limpieza e higiene? Y por último, lo ideal es que cada organización tenga una política de regreso al trabajo y que en esta política se respondan todas estas preguntas. Entonces, ¿qué deberá contener la política de regreso al trabajo? Y además, ¿cómo nos vamos a comunicar con nuestras audiencias? Entonces, dado precisamente que la comunicación es fundamental en este momento, tengo para ustedes una pequeña guía de comunicación que pues nos ayudará a poder darnos una idea más precisa de cómo tendríamos o qué tendríamos que decir, cómo decirlo con todas nuestras audiencias en torno a la organización. Entonces, bueno, envía un comunicado, es lo ideal, que este comunicado le ayude a las personas a bajar su estrés. ¿Qué es lo ideal que contenga este comunicado? Pues bueno, vemos un mensaje como ejemplo en la pantalla. Aquí el mensaje clave tiene que ver con que la empresa, queremos que todos los empleados, es el último punto, tengan la seguridad de que nos estamos tomando en serio sus preocupaciones y su bienestar. Entonces, justo cuando un colaborador comience con este tipo de información y lea esto, pues entonces empezará a bajar justo su ansiedad y empezará a sentirse un poco más confiado. Bueno, además de este mensaje, lo ideal es que les digamos qué está haciendo la organización y qué va a hacer en torno para o qué va a hacer para el cuidado de las personas. Sé que estas láminas están un poco saturadas de texto, créanme, no es la intención, el saturarlas así, solo es un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sería ideal que la empresa pueda comunicar a sus colaboradores? ¿Quién ingresa, no? Empleados, visitantes, cómo van a ingresar, cómo van a ser examinados, etcétera. ¿Qué va a pasar con respecto a las áreas comunes, la superficie, la limpieza diaria? Si se proporciona desinfectante de manos, por ejemplo, ¿dónde se va a encontrar? ¿Dónde lo puede encontrar el visitante o el colaborador? Si se van a modificar los horarios, que es algo ideal, ¿habrá turnos de horario escalonados? ¿Cómo van a funcionar estos horarios escalonados? Si se revisan nuevamente o el diseño del espacio de trabajo, ¿cómo es que serán ahora? ¿Habrá barreras o habrá alguna otra capacidad? En cuanto a las salas justo de reuniones, salas de descanso, zonas comunes en la oficina, ¿tienen límites reducidos de asientos? ¿Qué capacidad tendrán? En cuanto a los pasillos y escaleras, ¿estarán marcados como unidireccionales? Esto es para que tengan un solo sentido y se evite el tráfico cara a cara. Entonces, pues bueno, todo esto, y por supuesto el tema de viajes, ¿no? Si hay viajes de negocios, estarán restringidos, ¿cuáles serán esas restricciones? Entonces, pues bueno, conforme más información le podamos dar a nuestras audiencias, principalmente a los colaboradores, estarán mucho más tranquilos de qué esperar si es que son de las personas que regresarán a la oficina o a trabajar directamente o físicamente. También es importante que les descarguemos cierta responsabilidad. No toda la responsabilidad la va a tener la organización. Entonces, tú como colaborador, tú como parte de la organización, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes ayudar? Quédate en casa si te sientes mal, si te sientes enfermo. Mantén el distanciamiento, aquí es físico, no social, distanciamiento físico. Lávate las manos con frecuencia, usa alcohol en gel, cubre tu nariz y boca, ¿no? Y entonces, bueno, no voy a leer cada uno de los bullets, pero es muy importante también aquí ilustrar cómo es que será lo ideal que le podamos decir a nuestras audiencias, insisto, principalmente colaboradores, y demás personas que puedan estar en la organización. Ajá. Otra cosa ideal a comunicar, poder reunir cuáles son las dudas frecuentes y entonces que en nuestra comunicación podamos justo darle respuesta a estas dudas frecuentes. De acuerdo a los aprendizajes que ya habíamos visto de algunos otros países, vemos las siguientes dudas frecuentes. ¿Puedo seguir trabajando desde casa? ¿Es seguro volver al trabajo? ¿Qué pasa si no puedo ir a trabajar?
¿Cómo me afectarán los turnos de trabajo escalonados si es que la organización emprende este tipo o este modelo? ¿Tengo que responder preguntas médicas al reportarme al trabajo? ¿Qué debo hacer si me siento mal? ¿No? Entonces, de acuerdo con la política de regreso al trabajo y de acuerdo con toda la información y la estrategia que tenga la organización en torno al regreso, entonces tendrá que responder todas estas preguntas. Idealmente estas, tenemos un par más. ¿Tengo que usar máscara o mascarilla, cubrebocas en el trabajo? ¿Cómo se manejarán los casos positivos de COVID-19 en el lugar de trabajo? Entonces, pues bueno, conforme, insisto, conforme vayamos revisando qué es lo que va a pasar, por ejemplo, si ya estoy vacunado, aún así tengo que usar cubrebocas, en fin, ¿no? Surgirán muchísimas preguntas y estoy seguro que al día de hoy hay muchas otras más. Entonces, es importante considerarlas en estas comunicaciones. Por último, también importante transmitir una visión a futuro y decir qué es lo que está haciendo la organización en torno a los futuros cambios que habrá. Por ejemplo, aquí me voy a centrar específicamente en cambios a nivel físico del espacio, ¿no? Entonces, lo que nos dices en los próximos meses, estaremos monitoreando y emprendiendo algunas otras mejoras y adecuaciones del espacio físico. Entre ellas, algunas que ya se están utilizando, puertas automáticas, aplicaciones en smartphones para hacer el chequeo de entrada, iluminación con sensor de movimiento, dispositivos automáticos de escaneo de temperatura corporal, botones de ascensor e intercomunicador activados por voz, ¿no? Entonces, en esto más o menos es donde se están preocupando las organizaciones, también para dar muchísima certeza a que, pues bueno, todas las condiciones serán bastante favorables para el regreso. Entonces, como les decía, esta es solo una pequeña guía. Por supuesto es que cada organización será libre de poder comunicar lo que necesite, pero consideramos sumamente relevante atender al menos estos puntos como una gran recomendación. Ahora, de acuerdo, otra recomendación u otra organización que ha emitido importantes recomendaciones es la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, han hecho un manual. Este manual es en torno a 10 recomendaciones que hacen para justo el regreso al trabajo. Para este webinar hicimos una recopilación de estas 10 recomendaciones, un resumen de las más importantes, de los puntos más importantes de cada una que nos pueden igual facilitar este regreso. Ajá, entonces vamos a verlas. Lo primero que nos da la OIT es justo una jerarquía de control de riesgos. ¿Qué es esto? Nos ofrece una pequeña pirámide donde nos dice qué podemos implementar, pero también nos dice qué tanto estamos mitigando el riesgo. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, al primer escalón, donde le damos todo el control a las personas, a los colaboradores de las medidas de protección personal, por ejemplo, el uso de mascarilla, guantes, careta, etcétera, y solo lo dejamos hasta ahí, tendremos un mayor riesgo. Ajá, entonces, así es como lo podremos interpretar. Conforme iremos subiendo, el riesgo se va haciendo menor. Sin embargo, también la capacidad de poder implementarlo. Por lo tanto, es muy importante considerar de cada uno de los escalones lo que la organización pueda realizar, en torno, por supuesto, a su estrategia. ¿Cuál es el segundo? Las medidas administrativas. Ajá, esto es decir, limpieza, desinfección de todas las superficies. Por supuesto que mantener la calidad del aire óptima mediante ventilación natural, higiene personal, señalización, capacitación para todas las personas en la organización. Medidas organizativas como el siguiente, aquí ya vemos un poco más de intervención por parte de la organización, redistribución de puestos de trabajo, ya físicamente empezamos a mover estas cuestiones en la organización, entrada y salida escalonados de la empresa, control de entrada de proveedores, por ejemplo, entre algunas otras prácticas. Medidas de ingeniería, ya vemos barreras de separación y me había adelantado, ventilación natural. En esta parte se vuelve muy, muy, muy importante el que podamos privilegiar la ventilación natural más allá del aire acondicionado. Y por último, en la cima, por supuesto, eliminamos el riesgo, es decir, teletrabajo.
Ajá, un esquema en el cual privilegiemos el teletrabajo se va a volver, por supuesto, pues el menor riesgo que pueda tener la organización. Sabemos que no toda la organización, no todas las organizaciones y no todas las personas dentro de la organización pueden realizar por la naturaleza de sus actividades teletrabajo, pero quien sí lo pueda hacer es ideal que nos mantengamos en este esquema, al menos por supuesto hasta que tengamos mayor certeza de qué es lo que va a pasar. Ajá. Muy bien, entonces ahora sí, me voy con las medidas que nos da la Organización Internacional del Trabajo. Son 10, entonces voy a repasar cada una de las 10. La primera, establecer un equipo, que este equipo tenga representación de la empresa y representación de los colaboradores, por eso lo llaman bipartito, para organizar este retorno. Entonces, este equipo puede ser alguien de algún comité ya existente, puede ser el de salud, el de seguridad, médico, psicológico, etcétera, pero lo ideal es que sea lo más heterogéneo posible, que incluya la mayor parte, el mayor número de miradas, para que así no pasemos por alto nada en cuanto a la estrategia. Este comité deberá estar muy bien capacitado sobre los principios básicos para implementar las medidas de control. Ajá, entonces, la capacitación de principio para este comité tiene que ser muy específica y estricta. Este comité será autogestionable, es decir, va a crear su propio marco de trabajo. ¿Cuándo? ¿Dónde se va a reunir? ¿Cuál será el rol de cada uno de los participantes? Pues bueno, lo ideal es que se autogestione. Será el encargado de emitir la comunicación y será la comunicación oficial en torno a la organización y además va a promover la evaluación del riesgo como paso previo a la adopción de medidas preventivas y de control. El punto fundamental, además de poder organizar y administrar este comité, se vuelve entonces en cuanto a la capacitación del mismo. ¿Cómo capacito a este comité? Pues bueno, aquí tenemos una buena noticia. El IMSS tiene un curso a través de su plataforma en línea, este curso es en línea, y por lo que veo dura 5 horas justo de recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19. ¿Cómo accedes a ese curso? Cualquier persona puede ingresar únicamente con sus datos básicos, me parece que con la CURP y o número de seguridad social, algún dato. Entonces, ¿cómo lo busco? Pues a través de algún buscador o en la página del IMSS con el nombre del curso, ahí podemos acceder y pues bueno, en 5 horas podremos tener ya una buena capacitación. Debo decir, yo al momento no lo he tomado, sin embargo, pude leer e investigar en línea que es un curso bastante completo. Entonces, pues bueno, una recomendación. Incluso para las personas, aunque no estén en el comité, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos, etcétera, creo que sería ideal que esté informado. Bien, segundo punto, ¿quién regresa al trabajo y cómo? Entonces, ideal planificar la reapertura por fases, si es que esto se puede. Ajá. Si lo hacemos así, identificar al personal crítico, quién regresa primero, por qué. Ajá. Y a partir de ahí todas las fases. Horarios escalonados, evitar que personas pertenecientes a grupos de riesgo regresen en las primeras fases. Aquí va a servir mucho, por supuesto, la experiencia de la organización para saber cómo es que se implementarán las demás. Considerar necesidades de grupos específicos, ser muy cercanos a las personas. En cuanto a qué tipo de necesidades, por ejemplo, guarderías, escuelas, si hay necesidades geriátricas en casa, pues bueno, también será importante el tomarlas en cuenta. Privilegiar aquel personal con transporte privado y facilitar el estacionamiento. Hay algunas organizaciones que incluso justo están haciendo esto. Si el colaborador tiene automóvil propio y puede hacer uso de él, pues bueno, será quien regrese en las primeras fases para ir después escalonando los horarios y no citar a su personal o que no tenga que acudir en horas pico de transporte público. Sensibilizar a todos sobre las medidas de prevención y establecer sobre todas las políticas con respecto al número de personas y visitantes en las instalaciones. Vámonos con el siguiente punto. Medidas de ingeniería y organizacionales. Aquí ya vemos de principio promover el teletrabajo, ya lo decía, siempre que se pueda. Reducir el contacto entre personas, digitalizar lo más que se pueda procesos. Sabemos que al día de hoy la tecnología va a jugar un papel fundamental
en la organización y adoptar dark stores. ¿Qué es esto? Son tiendas que no tienen un espacio físico y que todo lo venden en línea, ¿no? Entonces, importante si es que existe alguna tienda en la organización. Instalar barreras físicas en lugares de trabajo, no permitir aforos máximos, organizar las vías de circulación, privilegiar la ventilación natural y contar con toda la señalización. Entonces, pues bueno, aquí justo vemos ya un poco más de intervención en la organización, el tema ya de espacio físico. El siguiente punto, el punto 4, adoptar medidas de limpieza y desinfección de locales en forma regular. Entonces, realizar limpieza y desinfección minuciosa antes del retorno, si se puede tomar evidencias, ya sea fotográfica, en video, etcétera, y transmitir esto a los colaboradores, pues va a dar, por supuesto, mucha certidumbre. Informar a todos sobre cuáles serán las medidas, horarios, quién lo va a hacer y cómo se va a hacer. Por supuesto, dar responsabilidad a los propios colaboradores, alguna campaña como la que tenemos de mantengo limpio mi puesto de trabajo, ¿no? Entonces, hacer pausas de limpieza frecuentes también es muy importante. Evitar compartir artículos de oficina y asegurar la desinfección de artículos recibidos en la oficina, le hace paquetería, mensajería, etcétera. ¿Qué tenemos en el resto de los puntos? Medidas de higiene personal. Aquí es prácticamente ya darle un poco más de responsabilidad también a los colaboradores y que la organización pueda facilitar estas condiciones, ¿no? Lavado de manos, uso de gel, restringir o reducir el uso de dinero en efectivo y evitar el contacto físico al saludarse. Ajá, muy, muy importante. Aquí pues juega un papel fundamental, por supuesto, la información y la organización que tengamos. Promover equipos de protección personal y velar por su uso, que la empresa pueda identificar cuál es el equipo ideal para cada uno de sus colaboradores, dotar al colaborador de este equipo y capacitarlo. Por supuesto es que velar en la manera de lo posible el que haga uso de este equipo, pues bueno, también es sumamente importante. Vigilar la salud, estar al pendiente de la salud de cada uno de los colaboradores, monitorearla, y adoptar también políticas de cero tolerancia en cuanto a discriminación o algún tipo de violencia en torno a personas que hayan sido, se tenga sospecha o contagio confirmado. Por supuesto es que habrá un protocolo cuando esto pase, tendrá que haber un protocolo sumamente profundo, pero también deberá implementar o deberá incluir esta parte con respecto a las relaciones. Otro punto que también se vuelve fundamental, considerar los factores de riesgo psicosocial en la organización. No nos olvidemos que ya está en marcha y ya es vigente la NOM 035, entonces para aquellas organizaciones que aún no han implementado esta norma, es un momento ideal para que la puedan implementar. La aplicación de cuestionarios dará muchísima información también para saber cómo están los colaboradores y podría ayudar a organizar este eventual regreso a la oficina. Por lo tanto, no lo pasemos por alto, esta norma puede apoyar muchísimo. Si ya se ha implementado y se implementó el año pasado, recordemos que lo ideal es que hagamos una aplicación más o menos cada año. Entonces, pues bueno, estaremos en aras de poder hacer la aplicación 2021. Como noveno punto, en cuanto a la Organización Internacional del Trabajo, tenemos revisar y actualizar los planes de emergencia y evacuación. Si es que hemos hecho algún cambio físico a la organización, cómo es que esto ha afectado los planes de emergencia, los planes de evacuación y por lo tanto, pues bueno, tendrá que hacerse esta revisión y esta edición si fuera necesario. Por último, monitorear y actualizar las medidas de prevención y control, es decir, que el comité pueda estar en todo momento viendo y evaluando cómo van las medidas y hacer todas las ediciones posibles. Como les decía, estos son los 10 puntos que tiene la Organización Internacional del Trabajo en torno a las recomendaciones para este regreso. El manual tiene algunos otros, insisto, este es un resumen, pero pues bueno, es sumamente importante. Ahora, a nivel local, ¿qué tenemos? Pues bueno, tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social.
en su página ha emitido algunas fichas de retorno seguro al trabajo. Ajá. Estas fichas contienen recomendaciones para diferentes sectores. Las hizo y están en su sitio por sectores. Entonces, la idea es que cada uno de los sectores pueda descargar las fichas y ahí encuentra las recomendaciones que hace el IMSS. Ajá. Muy importante, tenemos la página ahí en pantalla. Si no, con buscar en cualquier motor de búsqueda de internet, fichas de retorno seguro al trabajo IMSS, te lleva justo a ese lugar. Entonces, aquí pues no se pueden justo delimitar cuáles son los puntos, ni mucho menos, pero sí algunas recomendaciones generales. Ajá, entonces, de lo que ya vimos de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y del IMSS, pues salen las siguientes. Ajá. Distancia física, al menos de 1.5 metros de los demás, muy importante. Lavar las manos constantemente, uso de alcohol en gel con una concentración al menos del 70%. ¿Cuándo? Antes de salir o llegar a cualquier lugar, antes de comer o beber, después de tocar artículos, cualquier tipo de artículo como dinero, cajas, papeles, bolígrafos, después de acudir al sanitario y al final del turno de trabajo. Ajá, entonces, pues lavado frecuente. No tocarse la cara, en especial ojos y boca. No compartir objetos de uso común, ¿no? Hablando de la oficina, por ejemplo, la extensión, audífonos, bolígrafos o equipo de protección personal. Desinfectar siempre que se pueda los artículos personales con alcohol en agua o incluso con toallas sanitizantes, perdón, es ideal. Tomarse la temperatura, esta es una muy buena práctica, diariamente antes de salir. Si es mayor a 37.5, quedarse en casa, reportarse con el jefe o con el centro de salud de la organización. Usar siempre el equipo de protección personal. Y pues bueno, ya la última parece un poco más difícil porque nos dice que si viajamos en transporte público, uno, evitar tocar el transporte público, lo cual pues parecería que estamos surfeando y pues, parece muy imposible, y pues mantener una distancia de 1.5 metros con otras personas, lo cual pues bueno, sabemos que al menos en la Ciudad de México pues resulta prácticamente risible, ¿no? Pero bueno, en la manera de lo posible poder actuar de esta forma. Ahora bien, de todas estas recomendaciones, de toda esta información, por supuesto sabemos que estamos en un momento clave y de cambio en todos los sentidos, socialmente, laboralmente, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos. Por supuesto es que también esto traerá o está trayendo algunas nuevas tendencias en cuanto al trabajo. Entonces, ahora quisiera que veamos un muy pequeño video, son alrededor de 2 minutos, justo de estas nuevas tendencias. Entonces, déjenme compartir el sonido y los dejo 1 minuto 56 con este video.
¿Qué tal? Interesante, ¿no? El poder observar cómo es que están haciendo justo esta nueva forma de organizarnos, esta nueva forma de trabajar y de cómo se van a forjar las nuevas relaciones en cuanto a la organización y las personas que la integran, pues bueno, hace de este un momento clave y crucial. Estoy ya acercándome justo al final. Quiero compartirles ya por último, más que conclusiones, una pequeña reflexión que hice al buscar y al encontrar tanta información que hay con respecto y en torno a este importante momento que estamos viviendo. Me doy cuenta que tenemos una importante responsabilidad en nuestros hombros, ¿no? Esta generación que nos tocó vivir de principio, pues el ver catástrofes y calamidades en torno a un virus, pero ahora el tener la responsabilidad y tener el privilegio de poder colaborar, poder cooperar porque las cosas se hagan mejor de aquí en adelante. Entonces, pues bueno, quiero invitar a todo el foro a que justo hagan esta misma reflexión de, bueno, yo cómo voy a cooperar o qué estoy haciendo para que las cosas sean mejores de aquí en adelante, será muy, muy, muy importante. Entonces, muchas gracias a todos. Con esto concluyo la información que tengo el día de hoy para ustedes. Ahora quisiera escucharlos, quisiera abrir el micrófono si es que alguien tiene alguna duda, algún comentario en torno a esta información, alguna otra buena práctica, por supuesto es que será todo muy bien recibido. Mientras tanto, les dejo nuevamente nuestras redes sociales para que nos sigan y pues les cedo el micrófono adelante, por favor, a través del chat, como ustedes quieran.